Ha llegado el momento de hablar de iluminación en Unreal. Como ya sabéis, la iluminación es básica, es fundamental tener una muy buena iluminación para realzar nuestra escena y sobre todo para no arruinar el trabajo de modelado y materiales. Una mala iluminación nos puede arruinar totalmente una escena, sin importar lo bien que estén los modelos o lo bien que estén los materiales. La luz es, con diferencia, lo más importante y a lo que hay que prestar más atención. Ya sabéis, porque lo vimos el año pasado, que la luz funciona junto con las cámaras y hay que ajustar tanto la luz como la exposición en la cámara. Es decir, la luz no trabaja sola. Tenemos que tener siempre en cuenta la cámara y tenéis que recordar el triángulo de exposición. Si no lo recordáis, tendréis que repasar los apuntes del año pasado porque no tiene ningún sentido volver a repetir esa explicación en esta asignatura, ya que lo hemos visto. Vamos a empezar con unas definiciones para recordar un poco terminología, los tipos de luces, que ya veréis que son los mismos que tenemos en otras aplicaciones 3D, las unidades que utilizamos en Unreal para las luces, propiedades comunes, porque tienen muchísimas propiedades, entonces vamos a ver las comunes a todas las luces, la movilidad, aunque con Unreal 5.3, bueno, desde Unreal 5, desde que se introdujo Lumen y Nanite en Unreal 5, la movilidad ya no es tan importante porque ya no hace falta, ya no es tan necesario bakear las luces. No obstante, se puede hacer y a veces se hace para lograr mejor render en tiempo real, es decir, mejorar los frames por segundo, pero en principio vamos a trabajar con luces dinámicas y la movilidad será, todas las luces y todos los objetos serán movable. Terminaremos con nuestro Environment Light Mixer, que ya vimos una introducción, pero vamos a profundizar en Environment Light Mixer, vamos a ver con más detenimiento cada uno de los elementos y al final haremos una pequeña mini práctica en la que veremos cómo generar diferentes tipos de iluminación. Vale, pues aquí tenemos las definiciones. Lo primero que tenemos es Direct Lighting. Bueno, ya sabéis lo que es Direct Lighting, supongo. Podemos ir al motor. Tengo aquí una pequeña escena. Y vamos a hacer, por ejemplo, una copia de este cubo y nos lo vamos a llevar a la luz. Direct Lighting sería la luz que está dando directamente en el objeto. No tiene mucho misterio. Es la luz directa desde el sol hasta el objeto. Especular sería... Un segundo. Especular. Creo que tendremos especulars en nuestro personaje. Los speculars son estos brillos que podemos ver en los materiales, donde la luz refleja y nos devuelve más intensidad. Quizá si las botas no están demasiado sucias, es que está todo muy sucio. Está todo realmente sucio. Quizá en una esfera. Esta es una esfera. Diríamos que... No, esta es la geometría. No quiero tocar mucho esto, pero... Aunque supongo que sabéis lo que es especular, vamos a verlo. Voy a copiar este valor porque este material es del engine y no quiero cambiarlo. Vamos a ponerle 0.2. Especular es
este punto que tenemos aquí, que tiene más intensidad, refleja más que el resto. Ok, vale. No quiero salvar los cambios. Es el highlight. El highlight es el foco de brillo del objeto y es reflexión directa de la luz. Luego tenemos diffuse lighting, que es reflexión indirecta de la luz, es decir, la luz penetra a nivel atómico en el objeto y sale, pero no sale exactamente por el mismo sitio, aunque está muy cerca y nos da ese diffuse lighting. La luz indirecta es la luz que llega hasta el suelo, rebota y llega hasta nuestro objeto. En este caso, toda esta luz todo lo que está en sombra está recibiendo luz indirecta. Vamos a acercarlo al suelo y lo veremos más claro. Esta luz que veis en la esfera, obviamente no es luz directa, es la luz que está rebotando en este suelo y está pegando aquí en la esfera. También tenemos luz indirecta, que puede provenir de otros elementos como por ejemplo el cielo. Sería esta luz un poco más fría que llega hasta estas partes de la esfera. Claramente esto no es luz rebotada del suelo porque no llegaría hasta aquí, pero sí que tenemos luz. Si no tuviésemos luz lo veríamos completamente negro. Por lo tanto, esto es luz indirecta, pero es luz ambiental. Y luego tenemos las sombras. Las sombras es la ausencia de luz. Es decir, donde no hay luz, donde no nos llega la luz directa, tenemos sombras. He movido el cubo. Bueno, voy a ver si puedo deshacer. Ah, vale, había movido a mi personaje. Ok. Ok. Bueno, eso creo que son conceptos bastante obvios y que no necesitan mucha más explicación porque además ya los visteis el año pasado. Vamos a ver ahora algunos términos que son interesantes a la hora de hablar de iluminación. Global Illumination es la luz tal y como la vemos en el mundo real. Es decir, en el mundo real vemos en tiempo real la luz rebotada, la luz del sol, llega a la Tierra y empieza a rebotar por todas partes. Rebota en la atmósfera, rebota en todas las superficies y a eso lo llamamos Global Illumination. En 3D ese Global Illumination no era tan fácil de conseguir, pero cada vez va siendo un poco más fácil y aquí en Unreal, como podéis ver, tenemos una buena iluminación global y en tiempo real. No tenemos que hacer nada, simplemente con los elementos de nuestro Environment Light Mixer podemos ver una escena exterior prácticamente como la veríamos en el mundo real, con toda la iluminación global que, bueno, no con toda, pero muy aproximado a la iluminación global que vemos en el mundo real. Y no sé por qué ha desaparecido mi cámara. Sí, había desaparecido, la voy a poner por aquí. Bueno, no es que tenga importancia, pero seguimos. Ambient Occlusion. Ambient Occlusion es luz, bueno, es la ausencia de luz en zonas donde le resulta más difícil llegar. Si volvemos a poner nuestra esfera aquí, veréis que tenemos aquí la sombra de la esfera, pero aquí tenemos una sombra más intensa en la zona de contacto de la esfera con el suelo. Eso es lo que llamamos ambient occlusion. A la luz le resulta más difícil llegar, a la luz
directa no le llega, evidentemente, pero a la luz rebotada le resulta más difícil llegar a la luz, a la iluminación global, podríamos decir. Le resulta más difícil llegar a algunas áreas y esas áreas serán más oscuras y es lo que conocemos como ambient occlusion. Después tenemos el albedo. El albedo es el color que tienen los objetos antes de que reciban ningún tipo de luz. Es decir, sería el color que tienen los objetos por sí mismos sin ninguna modificación por parte de temperatura de color o colores de color que pueda tener la luz rebotada o la luz directa. Bueno, esto es importante. Es importante que recordéis que en el mundo real no existe el blanco puro ni el color negro puro. Es decir, siempre que hagamos texturas para base color, que es otra forma de llamar al albedo, cuando hagamos texturas para base color es importante que no utilicemos nunca colores blancos puros ni negros puros, porque eso no existe en el mundo real y le restaría credibilidad a nuestro material. Subsurface scattering es la propiedad que tienen algunos objetos, como por ejemplo la piel humana. Y lo podéis ver, por ejemplo, aquí veis este color anaranjado. Eso es lo que llamamos subsurface scattering. También lo podéis ver aquí. Y por aquí. La luz penetra más que en la reflexión difusa dentro del objeto y en este caso, como se trata de... O sea, en el caso de los humanos, como tenemos todo lleno de sangre y tejidos teñidos con el color de la sangre, la luz que sale, la luz penetra, sale por otro sitio que no es exactamente por el que entró, que está un poco más alejado, a veces atraviesa del todo, pero se tiñe de ese color anaranjado, de ese color rojizo que podéis ver aquí en nuestro personaje. Subsurface scattering, baked static lighting es la iluminación precalculada, es una iluminación precalculada, es decir, lo que se hacía era en la escena todos los objetos tienen sus UVs y luego tienen otro set, me estoy refiriendo a los motores de videojuegos, en este caso a Unreal. Tenemos el set de UVs y luego tenemos otro set de UVs que lo importante es que no se solapen nunca. Para el material hay ocasiones en las que nos puede interesar que esas UVs se solapen o que coincidan, pero para bakear la luz eso es muy importante que no se solapen. Entonces por eso siempre tienen otro set de UVs en el motor del juego. Y ahí se crean unos mapas en los que se dibujan las sombras de esas luces, de tal forma que esos objetos que tienen las sombras bakeadas salen del cálculo de la luz y tienen ya su sombra en la textura sobrepuesta en su material y cuesta mucho menos calcularlos. Y luego tenemos lo contrario, que sería Real-Time Dynamic Lighting, que es la luz calculada en tiempo real en todo momento. No hay ningún tipo de truco, no hay ningún tipo de bake de sombras. La luz se calcula en cada instante en tiempo real y se muestra en el render en tiempo real. Y luego tenemos otro término que es Ray Tracing. Esto es una iluminación global más avanzada, pero que requiere de más potencia de GPU, más potencia de cálculo GPU. Necesitamos tarjetas con mucha más potencia para hacer el cálculo del Ray Tracing en tiempo real.